A ver, yo creo que lo mejor del año debe considerarse solo lo que se estrena por primera vez ese año. Animes originales del año, animes que solo están ahí para presentarse, que solo están como lo nuevo, como lo que se estrenó ese año. Por lo cual yo en la lista del año pasado no consideré como tal lo que fueron las secuelas, las segundas temporadas. ¿Por qué? Porque no se me hacía justo comparar algo que ya habíamos conocido, algo que llamábamos y que tal vez llegaba a su mejor momento en esta temporada, con algo que realmente pues apenas iba empezando, que tal vez los primeros capítulos no tenían la misma intensidad que ya venían cargando de temporadas anteriores estas obras. Entonces pues sí, pero este año decidí hacer dos listas, una de lo mejor del año, lo mejor que se estrenó el año pasado, que va a ser lo que vamos a ver en el siguiente video, y este que es un video de lo mejor que tuvo secuela este año. Así que en 12º lugar tenemos a Record of Ragnarok o Chumatsu no Valkyrie temporada 2. La verdad es que seguimos en la misma línea, mucho diálogo cuando la verdad es que no se necesita, peleas con coreografía muy limitada, animación bastante limitada, esas secuencias pues que no se sobreexplotan sino que se quedan en lo mínimo, toda esa presentación PowerPoint viendo a los personajes solo con una expresión en la cara. La verdad es que lo mejor fue una de las historias de origen de estos personajes, pero la verdad es que ni siquiera eso pudo ser explorado a profundidad. En el 11º lugar para mí, Kanoyo Okarishimasu o Rent a Girlfriend no es que sea una obra buenísima ni algo que deba de verse sí o sí, sino que personalmente es algo que yo disfruto. Me gusta revisar de vez en cuando la basura a ver si hay algo que se me fue. Y ese es el caso con Rent a Girlfriend, no solo para mí, sino para muchos que si llegamos hasta la tercera temporada. No es que sea algo a resaltar, no es que sea lo mejor de lo mejor, pero nos gusta verlo porque nos gusta perder el tiempo. Y la verdad es que esta tercera temporada con el fallecimiento de la abuela de Chizuru en la película, todo ese arco, la verdad es que fue uno de los momentos más bonitos que pudimos vivir, las mejores participaciones de Sumi, que es mi personaje favorito, Ruka siendo un personaje ya no molesto, sino que realmente activo en su relación con nuestro protagonista, y finalmente Chizuru viéndose como una persona real, no solo como esa figura pues con la que quiere estar nuestra protagonista. Entonces pues sí, finalmente lo considero una temporada decente con lo que tuvimos la temporada pasada, y pues algo que está a la altura de la sensación de la primera temporada, que sí, pura tontería, pero por lo menos tiene algo de corazón. En el 10º lugar, el final de Shingeki, y la verdad es que sí, lo puse tan abajo porque el hype por esta serie disminuyó tanto que al final hubo muchas personas que ni siquiera hablaron de ella, y la verdad pues es una pena, porque aunque su final en el manga causó mucho revuelo, el final en el anime nadie lo ha mencionado, y la verdad es que pues sí, perdió mucha fuerza en el camino a llegar aquí. Muchas de las escenas, aunque fueron mejoradas, aunque se les agregó un poco más de carnita, la verdad es que no fue suficiente para que Shingeki terminara por lo alto. Simplemente terminó como esperábamos que terminara, y pues nada más, simplemente fue lo que esperábamos que fuera, y no fue algo muy bueno, lamentablemente. Aunque yo lo sigo considerando el mejor anime de la década pasada, la verdad es que su gloria se quedó en esa década. En el 9º puesto tengo la cuarta y quinta temporada de Bungo Stray Dogs, porque como lo mencioné en sus videos, esta cuarta y quinta temporada fue lo que hizo que yo me volviera como tal un fan de Bungo Stray Dogs, aunque sí, los nombres y referencias a personajes o autores de la cultura popular en literatura, pues es algo interesante ver cómo manejan los poderes a través de referencias a su bibliografía. Entonces pues es interesante pues todo eso, y sobre todo porque estas dos temporadas iniciaron con la historia de Rampo, el cómo surgió la agencia, el cómo la agencia se puso en un momento tan tenso gracias a factores externos y sobre todo antagónicos para ellos mismos. Y pues sí, es muy enrevesado toda esta trama del fin del mundo, pero la verdad es que... Y pues su punto negativo sería que de hecho la adaptación ya superó al manga, ya estamos más adelante, entonces pues ni modo, vamos a tener que esperar mucho tiempo para volver a ver algo pues en televisión. En 8º lugar está Doctor Stone New World.
Sí, cuento las dos temporadas, bueno, las dos partes de esta temporada, y aunque sí, yo dije en primera instancia que no me había convencido del todo el tono y pues la trama que se había manejado en la primera parte, la verdad es que la segunda, como dije en el video, es que me recordó pues esa sensación de que todo está pues bien. ¿Por qué? Porque pues siguen siendo amigos, todos siguen pues del lado de la humanidad, del lado de pues seguir avanzando, y pues esa sensación de avance, de todo lo bueno que se ha conseguido a base de esfuerzo duro, de compañerismo, y que todo eso sea la base con la que están formando su civilización, la base con la que forman su amistad, pues la verdad es que es algo muy enternecedor, y creo que fue lo que me recuperó en esta segunda línea. Y la verdad es que tiene sus momentos de muy alta calidad, y pues sobre todo esos momentos en los que decimos ser parte ya de nosotros del propio reino científico. La segunda temporada de Kanoyo Mo Kanoyo, la verdad es que me gustó mucho, sobre todo por la declaración de Chico Chan. La verdad, cuando la leí en el manga fue algo que me sorprendió, y sobre todo fue algo que me gustó mucho. Aquí son muchos más obvios con las revelaciones, a diferencia de la primera temporada. Aquí ya no le cortaron tanto, porque la verdad es que las tramas ya fueron mucho más centradas en lo que son pues la relación, el cómo es que se va desarrollando entre ellos, en cómo es que van a pasar de ser dos novias a ser cuatro, y cómo es que se van relacionando entre los personajes principales. La verdad es que es algo pues mejor, porque ya no se sostiene solo en los gags cómicos que se unen unos con otros para ver si funciona, sino que ya tenemos una línea establecida de lo que vamos a ir viendo durante toda la serie. Y pues simplemente es uno de mis romcoms favoritos, porque está muy cagado. La verdad es que es muy divertido y es muy simple. Simplemente es eso, es muy simple de seguir, muy fácil de ver, y me entretiene muchísimo. En el sexto lugar, Vinland Saga segunda temporada. Sí, fue un cambio muy drástico con lo que fue la introducción en la primera temporada, pero lo que más lo afecta yo creo que fue que tuvo muchos momentos en los que sí lo sentíamos un poco inestable la forma de contar la trama, momentos que se sentían metidos muy a fuerzas, que simplemente pues estaban ahí para sobreempatizar con los personajes, porque el simple hecho de mostrarnos el estado actual de los personajes yo creo que era suficiente, y pues simplemente empezar a ver cómo iban a avanzar a partir de ese punto, cómo iban a sanar sus heridas, hubiera sido pues más que suficiente. Pero pues se nos siguió metiendo todo eso para sentirles lástima, los volvieron esclavos. Fue una temporada en la que se sufre más de lo que se disfruta, y pues la adaptación de mapas se siente un poco muy diferente a lo que fue The Wit, y pues aunque sea un arco en lo que ya no esté relacionada a nada de lo anterior, se siente como una serie totalmente diferente. Y la verdad no creo que hubiera sido la intención, sino con el personaje con el que terminamos la vez pasada, la temporada anterior, debió haber sido el personaje con el que siguiéramos en esta. Y la verdad es que Thorfinn no se siente igual, no se siente como ese Thorfinn con odio, ira, que debió de haber pasado a otro estado. Simplemente se siente un Thorfinn aburrido, o un Thorfinn que finalmente se aprende a aceptar a sí mismo, lo cual pues no tiene mucha retroalimentación dentro de sí mismo. Kimetsu no Yaiba tercera temporada, o Demon Slayer como quieran decir, está muy arriba, porque la verdad es que es su tercera temporada después de una película increíble, una segunda temporada excepcional. No está más arriba por el simple hecho de que este fue un arco un poco limitado en cuanto a historia, en cuanto a personajes protagónicos, en cuanto a personajes secundarios no fue la mejor de todas. La verdad es que la historia de los hermanos en la temporada anterior, aunque sí fue muy insulsa y muy agridulce, la verdad es que fue un poco mejor que la que se nos presentó en esta temporada. Y pues sí, la animación sigue siendo de sobresaliente, aunque hubo momentos en los que el CGI falló un poco porque se apresuró un poco más esta temporada que la anterior. Aún así considero que fue de las mejores del año, y que se mantuvo en muy buen nivel durante toda su emisión. Y pues sí, sigue siendo uno de esos shonens donde la acción es lo que brilla, y pues los chistes y gags cómicos simplemente son parte del relleno de la historia para que funcione de alguna manera todo esto. Mushoku Tensei temporada 2 en el cuarto lugar, o el arco de la pichula triste de Rudios. La verdad es que fue algo pues muy sobrio. Esta temporada podríamos describirla de esa forma, en el sentido en que sí, Rudy ya no es este personaje que está tan alterado por todo, ya no es este personaje que todo lo emociona, que quiere conocer de todo, que
quiere hacer de todo, simplemente es el personaje que se establece en un punto de su vida donde es más importante el aprender, es más importante el avanzar como persona, el avanzar como pues un personaje más dentro de este mundo tan extenso. Su formación académica se vuelve a ser relevante después de tantos años viajando, y vemos las consecuencias de el haber compartido tanto tiempo con una persona que no puede pues comunicarse o bueno, estar con otras sin que se le venga a la mente que fue abandonado de cierta manera. Y sobre todo pues la conclusión final de Sylvie fue algo muy bonito. Durante toda la temporada esperamos verlos juntos a los dos, y aunque sí, el estudio bajó mucho la calidad, incluso en la primera temporada, de la primera parte a la segunda, en esta pues se notó mucho más. Vimos algo más regular, pero aún así siento que en esta temporada fue donde más corazón hubo de parte de la producción, porque se sienten los personajes, le agarramos mucho más querido a Rudy y sobre todo a Sylvie, que es uno de los personajes pues más aprecio podemos llegar a tener. Entrando en el podio, no es que sea algo que sobresalga dentro de todo, no es que sea lo mejor que le haya pasado al mundo animado, pero la verdad es que Spy X Family contiene en su haber uno de los personajes pues más agradables de ver, más con los que mejores te pasas los gags cómicos, que serían Lois, Anya y Yor. La verdad es que verlos hacer cada uno de sus chistes recurrentes, verlos en acción, es muy agradable a la vista, es muy agradable dentro de sus tramas tan simples pero a la vez pues llenas de tanta acción, de tanta vida, que lo vuelve interesante. Y sobre todo aquí tenemos el arco del crucero, que es uno de los mejores arcos que tiene la serie entera. Entonces pues considero que vale muchísimo la pena, sobre todo porque aquí Wit y Cloverworks están haciendo un trabajo excepcional desde la temporada anterior, y simplemente no puedo dejar de verlo. Sí, es algo con lo que también matas el tiempo, algo que no lo ves con la misma atención que otro, pero la verdad es que no lo requiere, simplemente es un anime sencillo, fácil de ver, y pues sí, aunque podrían entregar más de esta premisa con estos personajes, la verdad es que no le hace falta con lo que nos han entregado. En segundo lugar, a pesar de mis inconformidades con la banda sonora, a pesar de esos momentos arruinados por el opening, la verdad es que Jujutsu Kaisen, con su arco de Shibuya, el pasado de Gojo, lo tiene todo para ser una de las mejores experiencias animadas que se pudieron haber vivido el año pasado. La verdad es que desde que lo leí en el manga no me podían imaginar cómo lo iban a animar, porque eran acción tras acción tras acción, y Mappa se ha superado a sí mismo añadiendo escenas de acción donde pues no las había, o añadiéndole minutos a las peleas para hacerlas incluso más largas, más disfrutables, y la verdad es que no podría estar más conforme con eso. Si hay algo que recriminarle es que sí, los detalles en cuanto a el dibujo, en cuanto a diseño de personajes, en cuanto a la fluidez, se vieron muy reducidos en cuanto a la temporada anterior y la película. Pero aún así creo que no es un defecto por el cual no se puede disfrutar la serie, pero sí es algo a resaltar porque es algo que se nota mucho. Finalmente, para mí la mejor secuela o conclusión que hubo este año fue Link Click temporada 2. Y sí, fue un trago agridulce el enterarnos que va a haber una especie de spin-off o una especie de punto de vista diferente de la historia. La verdad es que todo lo que se fue construyendo dentro de esta segunda temporada, todas las consecuencias de la primera temporada y cómo pudimos juntar todo dentro de un todo la historia, la verdad es que fue algo tremendo, la mejor experiencia audiovisual, desde el opening, el ending, las visuales, la acción, todo está perfecto dentro de Link Click desde su primera temporada, y esta segunda simplemente ha sido mucho más de eso. Y pues no podemos analizarla más, es increíble de principio a fin. Y bueno, habiendo terminado con eso, la verdad es que todas estas series han sido pues muy buenas. Si las he seguido es por algo, es porque les tengo un cariño tremendo a todas y cada una de ellas. Les tengo pues mucha expectativa a las que todavía no han presentado su mayor arco, sino que hay algunas que todavía están pues calentándose, hay algunas que todavía les falta camino por recorrer. Pero pues no puedo decir que estemos al mismo nivel que las que empezaron este año. Simplemente son series a las que ya les tenemos cariño y ya sabemos qué esperar de ellas. Aún así, todas han sido excepcionales. Nos vemos en el siguiente capítulo, ahora sí hablando de lo que se estrenó este año. Adiós.